En esta ocasión, en el capítulo 83, aquí en Uno por Uno, en Opinión y Libertad, vamos a analizar todo lo transcurrido en el caso de Carmen Aristegui, su destitución, su despido de la empresa MBS. También vamos a platicar sobre el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la investigación que hizo en su momento y en turno y la continuidad que le está llevando a cabo la periodista Carmen Aristegui y su equipo, Daniel Lizárraga e Irving Huerta. Y también vamos a platicar por último todos los temas y los asuntos que tienen que ver ahorita con la suspensión del tema y el debate en torno a la Ley General de Aguas. No se vaya, acompáñenme. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez. Comenzamos Uno por Uno, capítulo 83. Amigos, bienvenidos al capítulo 83 en Uno por Uno. Vamos a analizar el caso que tiene que ver con la destitución, con el despido de Carmen Aristegui, obligándola, después de haber despedido también a dos de sus colaboradores más cercanos, aquellos que llevaban las investigaciones más importantes que ha presentado Aristegui en los últimos años, sobre todo en la relevancia que ella ha tomado cuando asumió el micrófono en MBS Radio, siendo la periodista más famosa en la mañana en radio. Le pusieron después de competencia a Ciro Gómez Leiva, quien ha estado denostando su figura y sus investigaciones, acusándola de falsa, de generar un periodismo ficción. En 2014, en noviembre y diciembre, toma relieve la presentación de la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, cosa que afectaba seriamente la credibilidad de nuestro presidente, porque apuntaba de forma contundente que había un conflicto de intereses, que estaba beneficiando el presidente a una constructora en particular, y a cambio de estas licitaciones que le concesionaban a esta constructora, a Grupo IGA, le daban al presidente unos pagos. ¿Cómo? Con casas, con una casa que cuesta mucho dinero y que tiene pues bastantes lujos, y lo ponen a nombre de la presidenta, de la esposa de Enrique Peña Nieto. Pero después de ello descubren también estos pagos y estos favores con entregas, regalos de casas al secretario de Hacienda Luis Videgaray, y también descubren que tenía el presidente Enrique Peña Nieto otra casa en Las Lomas donde gestaba su casa de campaña prácticamente, y donde coordinaba varias acciones que tenían que ver con su campaña en 2012, en las pasadas elecciones. Y entonces no llegamos ni siquiera al trimestre de este 2015 y la empresa MBS despide a Irving Huerta y a Daniel Lizárraga. Que MBS pudo simplemente dar un comunicado de: me deslindo de las acciones que tenga o del vínculo que tenga el departamento de Aristegui Noticias con la plataforma Mexico Leaks, nada más. No, pero aquí despiden a los reporteros y a su principal comunicadora bajo ese término de que usaron mal la marca. Y bueno, ahora se ha desprendido también que ellos dijeron que no publicaran la investigación de la Casa Blanca, de la Casa de Manilalco, de Las Lomas, etcétera, etcétera. Estas son las palabras, amigos, de Carmen Aristegui cuando salió a dar un mensaje a la nación diciendo cuáles habían sido las consideraciones y cuál, sobre todo,
era su postura respecto al tema, respecto a esta destitución, a este despido que le hicieron, donde ella lo definió como un vendaval autoritario. Vamos a verlo. Como ustedes saben, un grupo de periodistas han sido despedidos de Noticias MBS Primera Emisión de manera esta semana. En el caso de la mayoría del grupo, se les pretende liquidar por la vía laboral o con la terminación de contratos de honorarios, en otros casos, sin una justificación para ello. En el caso de la directora del programa, se pretende dar por terminado un contrato de manera anticipada desde la vía civil y ya no sé si también desde la vía penal, a juzgar por el documento que dejaron 5 hombres y un notario la noche del domingo en mi propia casa. No propiamente en mi casa, sino arriba de un arbusto en plena banqueta enfrente de mi domicilio. Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad. Una batalla que tiene que ser de todos, porque una batalla como esta, en solitario, nunca será ganada. Todo empezó públicamente con la difusión de un conjunto de desplegados pagados en la prensa nacional en contra nuestra por haber decidido participar en la nueva plataforma México Leaks. No nos mencionaban por nuestro nombre, pero no hacía falta. Era evidente que se referían a nosotros porque nadie más había ni nadie más ahí se había sumado al asunto de no ser nosotros. La secuencia de hechos nos sugiere que esto fue fraguado con anticipación, premeditación y mucho poder. El tema de México Leaks y de la marca nos ha sonado desde el primer momento a pretexto. México Leaks es una plataforma digital independiente desarrollada por iniciativa de Free Press Unlimited, una organización no gubernamental holandesa que ayuda a periodistas de diferentes partes del mundo a desarrollar tareas de investigación. Free Press ha dicho que pensaron en México para promover esta plataforma porque México es un país con muchos problemas y muchos riesgos para los periodistas que son perseguidos o asesinados solo por hacer su trabajo, es decir, por informar a la gente. Obviamente, a Free Press Unlimited, obviamente no les faltaba razón. Algo grave, o muy grave, debe haberle pasado a la familia Vargas. Algo grave, o muy grave, debe haber ocurrido para que este grupo de empresarios, siempre caballeros, siempre amables, siempre atentos, se hayan comportado de esta manera, con virulencia, con agresividad, mostrando una clara intención no solo de romper, sino de aniquilar a este grupo de periodistas. Esta conducta no empatía a los Vargas que conozco. Faltaron a todas las formas, incumplieron todas las condiciones de un contrato para resolver controversias de que en verdad hubiera habido alguna. En realidad no había materia para un conflicto interno, tal como hoy lo quieren hacer pasar. Y a pesar de lo que diga el gobierno, este no es un conflicto entre particulares, y eso también lo saben. No había un diferendo, enojo, situación específica que abonara en la idea de una ruptura cercana. Nada había y ellos lo saben. Esto no es otra cosa que un intento de golpe. Y digo intento porque para nosotros no se ha consumado. Las preguntas están todas abiertas. Lo que los condujo a una situación como la que estamos atravesando. ¿Quién les pidió qué? ¿Quién los asesoró? ¿Quién les redactó esos desplegados inauditos? ¿Quién escribió esos nuevos lineamientos? ¿Quién les hizo hacer y decir todo lo contrario a lo que hemos construido juntos en todos estos años? ¿Qué lo llevó a una situación de estas dimensiones? ¿Qué motivó que intentaran crear un conflicto artificial, un pleito sin bases entre nosotros? ¿Qué los condujo a intentar una escalada artificiosa, inventar una animadversión que no existía?
Alejandro Vargas podrá contar, por ejemplo, cómo apenas 1 o 2 días antes de los infaustos desplegados estuvimos conversando de manera abierta y cordial, sin ningún viso de enfrentamiento o problema en el horizonte de varios asuntos, con cordialidad, con los mejores deseos de colaboración, sin pleito alguno. Alejandro lo sabe. Si el tema de participar en la plataforma causó alguna molestia por un asunto tal, pudimos haberlo arreglado con un telefonazo, con un subir la escalera para arreglar o hablar de cualquier cosa, como tantas otras veces, de un asunto totalmente explicable que nunca involucró la mala fe, ni hubo beneficio indebido, ni lucro, ni nada, de no ser la búsqueda de más y mejor información a través de esa plataforma. Si algo había que hablar, se hubiera hablado. Con el pretexto del uso de la marca se intentó una escalada artificial. No falló, sino que los hizo dar traspiés posteriores, como el despido injustificado de nuestros compañeros Irving y Daniel, todo con tal de tener un pleito público que yo no estaba ni estoy dispuesta a tener si no hay razón para ello. Ahí están las palabras de Carmen Aristegui. Definió su destitución, su despido, como un vendaval autoritario, como un atentado a la libertad de expresión. La pregunta es, ¿estamos regresando a los tiempos del autoritarismo del PRI? El PRI nunca se fue, el dinosaurio seguía allí, nosotros estábamos dormidos, despertamos, el dinosaurio seguía ahí. Esa es la pregunta. ¿Qué ganó el empresario Juan Armando Hinojosa, dueño del Grupo IGA, a cambio de las mansiones que le entregó al presidente, a su secretario? ¿Qué ganó? Bueno, pues mucho dinero, más de 63,000 millones de pesos, aproximadamente, apuntan. Y era también el ganador. Todo esto se desprende de cuando gana la licitación del tren México-Querétaro, donde ellos estaban, obviamente, en una asociación con una empresa china. Y no solamente ahí para el tema, ha ganado otras licitaciones y no pasa nada. O sea, son los contratistas favoritas del gobierno, pero ellos están recibiendo dinero a cambio. Eso es un conflicto de interés, eso es corrupción. Lo denuncia una periodista y, como apunta Jorge Ramos en sus columnas y en varios de sus programas, la lógica mexicana te dice: despiden al que denuncia y premian al corrupto. Y el corrupto sigue en el poder. Y no sucede nada. Eso se llama autoritarismo. Eso se llama autocracia, porque no hay ninguna oposición. El PRI, el PAN, el Verde, los legisladores están muy contentos con que esto pase, con que se continúe una tradición mexicana donde favorecen siempre al político. Ascender a las plataformas políticas siempre te va a dar un gran beneficio. Los casos de cuando ha sido despedida Carmen Aristegui en diversas situaciones, y él mismo la denuncia diciendo que está obligando, o ella quería izquierdizar el medio de comunicación con Pedro Ferriz de Con, y eso no le pareció a él, y entonces optó por despedirla. También dice que en cierta situación chantajeó a un medio de comunicación para que despidieran a Javier Solórzano y ella se quedara allí, etcétera. No ha habido cierta sensibilidad ante este atropello a la libertad de expresión. Es claro que es por una situación electoral, de que ya viene en un par de semanas, y la callan. Ella definitivamente tiene las plataformas de CNN, tiene su plataforma en internet de Aristegui Noticias, y tiene plataformas de YouTube donde pueden tener una plataforma democrática donde nadie la va a callar y donde pueden tener audiencia. Pero tal vez no la misma que tenía en radio, donde la capital y varios estados de la República la escuchaban. Sobre todo la mayoría de las personas, cuando van al trabajo, la escuchan y se enteran de la información más relevante y veraz, y no es el mismo impacto que puede tener donde estás en un horario dentro de CNN. ¿Quién la va a contratar ahora? ¿Qué va a hacer Carmen Aristegui? Son preguntas que están en el tintero.
y sobre todo la presión que va a haber internacionalmente de otros medios donde están viendo un atropello contra una periodista que simplemente estaba haciendo su trabajo, y donde el gobierno, si no tiene nada que esconder, si no tiene nada que apuntar o señalamientos que puedan denostar su credibilidad, simplemente pueden enfrentar al periodista y pueden decir: así son las cosas y no estoy incurriendo en nada negativo. Tanto que varios artistas hicieron un mensaje viral apoyando a Carmen Aristegui. Vamos a verlo y de ahí nos vamos a comerciales y regresamos a Uno por Uno. Es importante que Carmen Aristegui tenga un espacio en México. Hoy más que nunca urgen más voces que nos cuestionen. Es importante que en términos de información tengamos acceso a distintos matices, distintos puntos de vista. Eso solo nos va a enriquecer como sociedad. Porque Carmen Aristegui representa uno de los puntos importantes, medulares de la libre expresión en el país. De lo que es una noticia, y porque sin duda su espacio, su voz, representa una herramienta fundamental y básica para cualquier país. La voz de Carmen Aristegui nos representa un acompañamiento, una luz muy importante. No podemos prescindir de ella. Por eso necesitamos a Carmen Aristegui en el aire. A mí me parece que Carmen es una voz fundamental en México. Es un espacio de periodismo crítico, independiente, que nos ha revelado ejemplos de corrupción. Es muy evidente que la orden de sacarla proviene del gobierno, y no es nada más por el hecho de que ella haya revelado el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto. Hay otro también, que es el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez. Justamente a los días de que Carmen fue corrida de su noticiero, es que el PRI exoneró a este individuo, cosa que se le hubiera dificultado mucho si hubiera tenido a Carmen en el aire ese mismo día, presentando sus testimonios y sus pruebas, etcétera. Es en México, y que queremos que ella encabece una empresa, que nos diga cómo, y ahí estamos para apoyarla. Somos millones las personas que queremos sumarnos a esa nueva empresa y ser, ¿por qué no?, socios de una empresa libre que pueda tener una libre expresión con dignidad y apoyada por la sociedad civil. Todas esas cosas que poca gente y pocos medios de verdad se atreven. Carmen lo ha hecho, lo tiene que seguir haciendo por el bien de México, por el bien de este país. No podemos quedarnos callados, necesitamos un espacio para Carmen, un espacio libre, un espacio sin censura. Una radio sin Carmen es una radio en silencio. Proliferan los actos de corrupción y de abuso de poder. Es un golpe de poder contra el cual los mexicanos habremos de levantar voces y construir nuevos espacios periodísticos, porque en el fondo ese equipo periodístico es un equipo de todos y para todos. Regresamos a Uno por Uno, capítulo 83. Gracias por continuar sintonizándonos. Un dato rápidamente es que Gabino Antonio Fraga está siendo investigado por posibles operaciones ilícitas en el Banco de Madrid, específicamente por una transferencia de 445,000 euros, más de 7 millones de pesos desde México. Esto por una operación que tenía que ver con el caso Monex, donde el PRI tenía serios señalamientos de estar coaccionando el voto a cambio de estar dando dinero por ese beneficio, ¿no? Ganar las elecciones. Y esta investigación también es encabezada por los periodistas Irving Huerta y Daniel Lizárraga. El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Bien, quiero comenzar diciendo que la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe acaban de declarar que se trata esto de una burla para las víctimas del político priista Carlos Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Este comunicado que hacen se titula Nueva burla del PRI para las víctimas de Gutiérrez de la Torre.
después de que el PRI solamente decidió suspenderlo temporalmente y no de expulsarlo. Carlos Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ya tenía señalamientos hace 10 años, quiero decirlo. Entonces, vamos a ver lo que dijo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en el programa que lanzaron para hacerle competencia a Carmen Aristegui con Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver las palabras que dijo en torno cuando se desprendió esta investigación que lanzó Aristegui Noticias. Y bueno, Cuauhtémoc Gutiérrez, gracias por estar con nosotros hoy aquí por la mañana. Buenos días, Cuauhtémoc. Buenos días, Ciro. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, y Manuel, antes de comenzar la charla con Cuauhtémoc, la historia de esta nota que se presentó ayer en un programa de radio, ¿qué fue lo personas? Durísimo, Cuauhtémoc, lo escuchamos. Sí, pues más bien es una campaña mediática orquestada de una estación de radio, de una conductora que no precisa a bien los alcances que pudo tener su denostación, sobre todo de los reporteros que malinforman para tratar de justificar su trabajo. Ustedes podrán ir al PRI hoy, mañana. Ustedes podrán revisar, lo que hay son oficinas, es una institución pública, todo mundo accesa todos los días al edificio del partido. Y bueno, pues si la reportera dice que se dio cuenta de lo que pasaba, ¿por qué no llamó a la Procuraduría General de Justicia en ese momento para tipificar el delito de flagrancia? Eso también es un delito, el encubrimiento. Y entonces ella habla de los supuestos. Hoy en la mañana, por ejemplo, tuvo una entrevista la conductora de esta estación de radio con el procurador. Y el procurador del DF. Con el procurador del DF. El procurador le dijo que hasta el momento no hay una sola denuncia de carácter penal en su procuraduría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De crear toda una escenificación para tratar de destruir una imagen pública que está hoy trabajando a favor de su partido para tratar de recuperar los espacios políticos electorales en la próxima contienda, o tratar de fomentar una cortina de humo que a final de cuentas tape los problemas serios de la ciudad, como la línea 12 del metro, como el asunto de la corrupción de las pipas de agua, como el asunto de las corrupciones que se dan en las delegaciones. A ver, Ciro, a mí no tienen un solo audio mío, no tienen un solo video mío. Ella saca fotografías, yo hablando con mi secretaria particular, todas las llamadas que no conozco, pues ya las grabo. ¿Ahí la para trae? Saber. Sí, aquí la traigo. Sí. Pues a ver, pues vamos a escucharla. ¿Le pidieron que 2 millones? 2 millones, en 2 ocasiones, aunque fueron 5 las llamadas que me hicieron, pero en 3 no contesté. Durante el partido. No, ya pasando el partido. Después del también. México, Estados Unidos. O sea, en el partido y después del partido. A ver, póngala. A ver. Bueno, Gutiérrez. Sí, ¿quién habla? ¿Ya viste lo que salió hoy en la mañana en las noticias? Si no quieres que esta telenovela siga perjudicando tu imagen y tu carrera, nada más te digo que te va a costar 2 millones. ¿2 millones? Mira, Cuauhtémoc, seamos sinceros. Tú tienes algo que nosotros queremos y nosotros tenemos algo que tú quieres, que es tu tranquilidad. Y tu tranquilidad te cuesta 2 millones. ¿Me estás extorsionando? Esa es la primera llamada y me colgó. A ver, ¿y tiene ahí la segunda? La segunda llamada. A ver, póngale ahí. Bueno. ¿Qué pasó, Cuauhtémoc? ¿Ya lo pensaste? ¿Pero cómo que tengo que pensar 2 millones? Mira, no lo veas así tan mal. Velo como una cooperación. Tú me entregas el dinero y yo me encargo de que Carmen te deje en paz. De eso me encargo yo. Te marco más tarde, piénsalo. Oye. ¿Y cuántas veces lo llamaron? 5 ocasiones. 5 y veces. aquí tengo el teléfono.
Esas son las palabras de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Evidentemente va a enfrentar a Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, lo tengo que decir, es un periodista que parece que trabaja para los poderes fácticos. Bueno, no parece, creo que ya es evidente. Siempre está defendiendo los atropellos del Partido Acción Nacional, siempre está defendiendo al gobierno federal, siempre defiende todo. Para él México está muy bien, para él nadie hace nada malo, para él cuando hay actos de corrupción que se denuncian son mentiras, son ficción. Y ahora otra vez, pero es muy inteligente, Ciro Gómez Leiva defiende aquí a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Incluso cuando despiden a Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva hace una columna donde dice que Carmen Aristegui se va a ir sin pedirle perdón a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Porque dice Ciro Gómez Leiva que se trató de un asunto de un periodismo ficticio, otra vez, de señalar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre como un líder de una red de prostitución simplemente por su apariencia física. Entonces, que se trataba de una situación racista, clasista, etcétera. Y eso es realmente delicado. Por otro lado, Carmen Aristegui acaba de recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Querétaro, y en su discurso cuenta la historia de cómo descubrieron esto. Una de sus periodistas evidentemente tuvieron que gestar su anonimato porque pueden haber represalias, más, ya le acabo de decir, en un país donde se matan a los comunicadores, a los periodistas. Cuenta que una de sus periodistas se hizo pasar por una modelo porque tuvieron denuncias. Tuvieron denuncias de que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tenía una red de prostitución. Entonces, una de estas periodistas se encubre, pide trabajo, ve en el periódico que solicitan chicas de cierto rango de edad y de cierta apariencia física. Y entonces ella llama, pide el trabajo, le dicen que sí, que va a gozar de cierto sueldo, no me acuerdo la cifra, pero de un sueldo, de una cifra módica para vivir. Pero a cambio de esto tiene que hacer todo lo que le pida el líder priista, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que son situaciones de favores sexuales. Y no solamente para él, sino para algunos colegas. Y entonces, pues esto quiere decir que los recursos del PRI en el Distrito Federal estaban siendo usados para mantener una red de prostitución que obviamente les traía mucha utilidad. ¿Por qué el PRI, cuando recibe esta denuncia, no levanta un fiscal o las mismas cámaras no hacen presión para que se investigue y se llegue al fondo de ello? Dice Cecilia Soto, ex candidata por el Partido del Trabajo en 1994, que esto se trata de un claro cinismo por parte del Partido Revolucionario Institucional, donde quieren esconder un grave problema y donde se están apegando más a un sistema que no tiene honorabilidad, porque los servidores públicos, los contendientes, los que están en las plataformas políticas, tienen que ser claros ejemplos, tienen que encarnar la honorabilidad que necesita el país. Vamos a ver cuáles son las palabras de Cecilia Soto, ex candidata del Partido del Trabajo a la presidencia de la República en 1994, donde ella participó en este aniversario de 21 años, si no me equivoco, del asesinato de Colosio. El PRI festeja el asesinato de Colosio. Ustedes saben, hay investigaciones que apuntan que el mismo PRI lo asesinó, pero bueno, hay diversos movimientos y asociaciones civiles que se denominan Colosio por distintas índoles, pero aquí el caso es que participó Cecilia Soto y dijo que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dijo que el PRI estaba más apegado y bajo los intereses de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que apegado a Luis Donaldo Colosio. Y pregunta, ¿Luis Donaldo Colosio hubiera permitido que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre siguiera en el poder? ¿O que formara parte de esta plataforma política? Vamos a ver lo que dijo con Carmen Aristegui en CNN.
Colosio, 21 años después, Cecilia Soto. ¿Cómo recordarlo? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, yo creo que Colosio pone un estándar de acción política muy alto, que es a lo que me referí en mi discurso. Es decir, como dije el domingo, para mí como candidata, que era una candidatura testimonial, yo sabía que iba a perder. ¿Partido del Trabajo era tu partido? El Partido del Trabajo, sí. Yo les di el registro. Era muy... que se acuerden. Que se acuerden. Era muy fácil decir una serie de cosas, ¿no? Es decir, yo podía imaginar, yo podía proponer una serie de cuestiones de alguna manera con mucha libertad, porque no iba a ganar, de tal manera que no había... Tenías libertad para decir mil cosas. Imaginarlas. Creo que lo subversivo de Colosio fue que, sabiendo que tenía altas posibilidades de ganar, se comprometió primero a transformar el dinosaurio. Tú ves el discurso del 6 de marzo y ves en la primera fila a Mario Villanueva, que hoy está en la cárcel. Entonces proponerse a transformar al dinosaurio sin destruir, digamos, al partido, proponiéndoles una alternativa de supervivencia diferente al modus operandi con el que habían operado. Me parece que eso es muy importante y que eso empezó con la Asamblea 14 y me parece por ello muy difícil lo que acaba de suceder con Medina Mora. Porque yo creo que uno de los logros fundamentales de los últimos 20 años ha sido la independencia de la Corte. No teníamos independencia de la Corte. ¿Y lo de Medina Mora qué significa en este análisis? Lastima la independencia. Que costó 15 años establecer. Acerca al presidente. No digo que se vaya a perder por completo, ni mucho menos, pero digamos, exhibe una institución que es una de las poquísimas ganancias que tenemos, susceptible a ser influenciada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Por lo menos ahí hay un elemento que es muy cercano al Ejecutivo. Ha sido tal el escándalo que me parece muy importante que, digamos, es un incentivo para que se comporte. Esas son las palabras de Cecilia Soto, quien fue amiga de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, que quiso formar un nuevo PRI, acabar con estas situaciones que estaban extintas, acabar con este sistema de privilegios, de corrupción, de malas prácticas, de malas políticas públicas. Por eso fue lamentablemente asesinado. Hoy vivimos recordando en la memoria los grandes discursos que dio, la capacidad política y la iniciativa de poder gestar un cambio en México. No se logró y a raíz de eso vivimos gobiernos que no han podido erradicar la pobreza. Tenemos el programa de oportunidades. El gobierno invierte millones en temas de infraestructura, pero no hemos tenido un cambio de conciencia, un cambio en el sistema. Ha habido situaciones que, si nos vamos, lo hemos dicho, la radiografía del país es donde habita un gran cáncer que amenaza con nuestra muerte. No es una situación peculiar, quirúrgica, específica, de casos pequeños aislados. No, desde la capital del país y extendiéndonos a lo largo de todo nuestro territorio tenemos graves casos. Desde Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Distrito Federal, el mismo Guanajuato, Estado de México, Toluca. Cecilia Soto ahí lo dice en el video, que el dinosaurio sigue vivo. Jorge Ramos dice que está pataleando porque ya es inminente su muerte. El Partido Revolucionario Institucional creo que inclusive debe gestar un cambio en la psique de la población. Se han agravado los problemas del país en México, no han disminuido, se han incrementado. Ya no hay estabilidad macroeconómica en nuestro país. O sea,
O sea, los problemas de la macroeconomía ya están afectando a nuestro país. Antes ya no lo podíamos ver en los gobiernos panistas, pero había una serie de asesinatos y de impunidad que eso no salvaba al país. Es algo que aplauden, pero no, definitivamente que no. Ahora, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hay señalamientos donde está imponiendo a su madre para contender a una lista de plurinominales. Es decir, que no importan las capacidades de los aspirantes, sino importa a la dinastía a la que pertenecen. Como acabo de mencionar hace unos momentos, importa tu red de contactos, importa tu apellido, importa la posición en la que se encuentra tu familia, no los méritos propios. Y eso es terrible en el país. Vean ustedes lo que está pasando en el Estado de México y en otros lugares donde gobierna el Partido Revolucionario Institucional, que está premiando a los gobernadores, a varios entes políticos que pertenecen a esta plataforma. No solamente esta, también está en el PRD, en el tema de las delegaciones del Distrito Federal, donde es la única entidad donde puede tener vida el PRD, y en el PAN. Siempre están premiando, poniendo a su mujer, a su compadre, a sus primos, a sus hijas, para puestos, para que contengan por puestos públicos. Y eso se llama influyentismo, eso se llama un conflicto de interés, eso se llama que no hay democracia en México. No elegimos a nuestros representantes. Eso es lo que evidencia lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, lo que palpamos todos los días en México. No es algo que yo pueda decir o inventarme, es algo que está ahí revelado en la radiografía, en la voz de nuestro país. ¿Qué les puedo decir yo de eso? Vamos a un corte comercial y regresamos aquí al capítulo 83 en Uno por Uno. Regresamos al capítulo 83, gracias por continuar acompañándonos en este espacio de reflexión, de opinión y libertad. Recuerde que la conclusión, la última palabra, usted la tiene. La Ley General de Aguas es un tema que ha desprendido múltiples dudas entre la población, hay un desconocimiento al respecto y hay este dictamen que aprobó la Cámara de Diputados. Es un dictamen ambiguo, no está claro, pero lo aprobó el presidente de la Comisión del Agua en Cámara. Es decir, el mismo presidente admitió que no estaba claro y que estaba ambiguo este dictamen. Si están aprobando algo ambiguo, ¿qué podemos esperar? El gobierno, esa debe ser su principal responsabilidad, comunicar bien las cosas, que se entiendan entre los diferentes órganos que constituyen una república, y entonces sí, y sobre todo con la aprobación de la población, y entonces sí, promulgarla en el diario oficial de la Federación. Pero no es así. Tanto que el diputado Manlio Fabio Beltrones catalogó que hay un lento aprendizaje de los expertos, que ellos jamás se han referido a esta ley como una ley privatizadora, que hay un desconocimiento y entonces pospusieron el debate, y yo creo que también por una situación electoral. Vamos a ver estas palabras de Manlio Fabio Beltrones. He señalado en distintas ocasiones y sostengo de que no hay un solo elemento que le permita a cualquiera de los que ha expresado su libre opinión para señalar que es una iniciativa privatizadora de la ley. En el contexto específico de lo que señala el artículo 102 de la misma ley, con su simple lectura le quedaría claro a cualquiera que no tenga lento aprendizaje al respecto. Esta es una ley... Ahí están las palabras del diputado. Me parece que no fueron las palabras bien utilizadas que debió llevar a cabo, porque eso desprende
pues incluso científicos se han sentido aludidos y piden que haya una disculpa de parte suya, del legislador. Especialistas de la UNAM dicen que esta Ley General de Agua sí es privatizadora y que atenta contra el derecho humano de tener agua, o sea, de tomarla. Pero el caso es, compramos agua, le compramos agua a FEMSA, el gobierno se encarga de distribuir agua entre las comunidades, pero nosotros tenemos que pagar eso. Te la cortan si no pagas. Y han concesionado a empresas extranjeras pues toda la operatividad de ello. En el Distrito Federal los franceses se encargan de eso. Obviamente los franceses, a lo mejor por esta situación de la Revolución Francesa y de estas ideologías, pues ponen precios accesibles, no sé. Pero eso siempre ha sucedido en el Distrito Federal. Entonces se pospuso esta discusión, porque dicen que entre los sectores académicos, científicos de la población, no hay conocimiento al respecto, y estos sectores también denuncian que quieren eliminar con esta ley el sentido y derecho humano y convertirlo en un negocio que va a beneficiar evidentemente a los partidos políticos, al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Verde Ecologista. El Partido Verde Ecologista le gusta privatizar todo. Aprobaron en ley de comisión, como acabo de en unos momentos de decirle, la Ley General de Aguas por participación privada en el manejo del recurso. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, concesiones privadas extranjeras quiere decir que van a poder venir, van a poder poner su infraestructura y van a poder distribuirla y facturarla como ellos gusten al usuario final, con precios que va a regular el mercado. O sea, precios sujetos al mercado, no precios que correspondan a la accesibilidad que tenga la mayoría de la población, atendiendo también que se decretó en las Naciones Unidas que el agua es un derecho humano. Tener acceso al agua es un derecho humano. Y esto va todavía más allá, porque quiere decir que estas concesiones, estas empresas a las que les van a concesionar el manejo y uso del agua, pues van a poder estar en cualquier ecosistema. Y eso lo pueden dañar, lo pueden volver más glorioso, pueden atentar contra las especies, pueden con poner a las especies en peligro de extinción, pueden atentar con que ya nadie va a poder acceder a ciertos lagos, etcétera, porque ahí es dueño una empresa. Y para esto yo creo que es recomendable que ustedes vean el documental Virunga, donde se expone un caso de cómo estos negocios entre gobierno y empresas, cuando no les importa el ecosistema, atentan profundamente. El Parque Virunga es un caso donde había pozos petroleros, quiere incursionar una transnacional de Inglaterra y no les interesa destruir todos los recursos naturales que habitan allí, atentar contra los gorilas que tienen ahí porque se están extinguiendo. No les importa. Véanla, lo produce Leonardo DiCaprio. Es un documental que en el país le dieron difusión, ¿no, verdad? No. Aquí lo que importa es pasar Twilight y esas cosas. No documentales de gran relevancia. Estuvo, sí, en el Festival de Cine de San Miguel de Allende, pero ¿quién puede ir al Festival de Cine de San Miguel de Allende? No todos. Entonces, el gobierno está traspasando esta responsabilidad de hacerse cargo del agua y de cuidar nuestros ecosistemas naturales. Dicen que beneficia a consorcios como FEMSA, que son los que producen Coca-Cola, o Nestlé como empresas embotelladoras. Nadie pensaba que en algún momento de nuestra vida íbamos a tener que pagar por el agua. Ahora, Dios no nos cobraba el agua, pero el ser humano, al parecer, hay un debate que está consumiendo todo el recurso del agua, y entonces hay que privatizarlo. Hay que dárselo a las empresas para que pongan sus plantas tratadoras. Pero esto no solamente se trata del agua, sino que las empresas pueden venir y pueden hacer el término en inglés llamado fracking. ¿Qué quiere decir eso? Fracturar la tierra hidráulicamente para acceder a extraer el agua y el gas y tener más hidrocarburos. Y ese es un gran negocio. Y esto tiene que ver con la reforma energética. Entonces hay una apertura muy grande a la iniciativa privada, pero no todos
No todos los mexicanos o no todos en el mundo tenemos empresas que se dedican a eso. No es algo que sea popular o que pueda incentivar a los emprendedores. No, se trata de transnacionales, como han apuntado, o sea, consorcios ya muy grandes que están en otros países y que sí, pues están saqueando recursos naturales para su beneficio todo propio, pero esto lo hace el gobierno bajo la consigna de que ellos lo pueden hacer mejor. Pero entonces ya me pregunto, ¿cuál es la función del gobierno? Regular, cuidar que no hay un atentado contra los recursos naturales, pero en un país donde sus instituciones no funcionan y están permeadas de la corrupción, ¿cómo vamos a tener la certeza que va a haber un órgano que va a regular eficientemente a todas las empresas que vengan a invertir y que se hagan cargo de este recurso? ¿Cómo vamos a tener la certeza que va a haber un órgano rector que nos dé justicia, que nos garantice imparcialidad, que nos garantice justicia a nuestros derechos humanos? No tenemos la certeza porque todo está corrupto, las instituciones funcionan algunas a medias y benefician solamente a ciertos estratos de la población, porque esto se trata de tener contactos y de la dinastía, no de la imparcialidad y de emitir justicia, no, de eso no. Además, vean cuántos casos de impunidad o cuántas denuncias se resuelven en los ministerios públicos. Pues nada, no tenemos órganos, no tenemos contrapesos. La oposición en el gobierno, en las cámaras, está a favor. O sea, no hay oposición, son débiles, les conviene todo. Hay uno o dos legisladores que levantan la voz para decir la verdad, pero eso no basta. Tienen que haber mayorías, tienen que haber contrapesos, tiene que haber opinión crítica. Por eso el atentado contra Carmen Aristegui y varios atropellos más. Les quiero comentar también que tenemos otro video para presentarles a ustedes, donde La Jornada emite una columna antes de pasar a presentarles este video y hace varias preguntas que les quiero compartir. Dice, ¿cuál será la suerte de estos universos de vida? ¿Qué harán los concesionarios con ellos? ¿Cómo la ciencia mexicana podrá estudiarlos y preservarlos? En suma, ¿qué haremos para protegerlos? No sabemos qué está sucediendo, pero creo que la mejor manera de explicarlo es presentándoles a ustedes este debate de la privatización que presentó Carmen Aristegui en su programa en CNN. Vamos a ver lo que dice. Después de este conjunto de reacciones y de presencia pública crítica de varias organizaciones y personas especializadas, este tema entra en un impasse. Eso no significa que no vaya pronto a retomarse el asunto. Y le agradezco mucho, pues, en este contexto, que estén nuestros dos invitados en nuestro estudio de CNN. Está Natalie Seguín, que es experta en agua, medio ambiente y derechos humanos. Ella es parte integral de la Red de Acción por el Agua. Bienvenida. Está el doctor Joel Carrillo Rivera. El doctor Carrillo Rivera es hidrogeólogo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y pues en su momento presidente fundador de este capítulo México de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y actual vicepresidente de la Comisión de Flujos Regionales de esta asociación. En este tema, ¿por qué esta irrupción, Joel? ¿Por qué ante un marco legal que se estaba discutiendo ustedes y los que se han pronunciado dicen no así? Hay muchos puntos dentro de la denominada ley. Sin embargo, para nosotros los investigadores hay dos aspectos importantes. Uno es el que se prohíbe básicamente hacer estudios monitoreo en aspectos que tengan que ver con el agua. O sea que eso simplemente donde hay agua tú no vas a poder estudiar ni hacer ningún monitoreo. Esto también tiene que ver con otra circunstancia, que entonces no va a haber forma, digamos, de establecer estudios que permitan saber cuáles son las condiciones del agua en el país. Y esto es negativo para el país como un ente donde hay ciudadanos, ecosistemas, y todo eso está interrelacionado y no vas a saber qué pasa con lo del agua en ese sentido. Pero aquí hay otro punto que quiero agregar, es el de que
se autoriza en términos estrictos. Sobre el punto anterior, déjame hacer un pequeño comentario, Sí. si no te importa. En un debate sobre el tema del agua en otro espacio, en el espacio radiofónico, el presidente de la Comisión del Agua de la Cámara afirmó que esa parte, que efectivamente ha causado muchas reacciones negativas del mundo científico y académico, pues que será modificada y que no están dispuestos, y que han entendido que está mal redactada y que están dispuestos a cambiarla. Hay otra circunstancia que está ligada a este esquema, que es el de la capacidad de contaminar el agua en el país, ¿no? Hasta ahora, digamos, es contaminación cuando tú alteras las condiciones originales. Sin embargo, de acuerdo con esta nueva ley, puedes contaminar hasta el valor que tenga que estén indicando las normas oficiales mexicanas. O sea, en otras palabras, tú le puedes poner contaminantes al agua mientras no te llegue a un valor que sea contrario a las normas. Bueno, pues todo el mundo se la va a poder tomar, incluyendo los ecosistemas. Porque hay otro problema aquí que tiene que ver con la ley, es de que tú bien sabes que después de esa ley va a ser controlada por el reglamento y las normas correspondientes, entre otros documentos. El problema es que esos documentos se hacen aparte. Esos no pasan por ningún esquema legislativo. Y ahí hay muchas situaciones que evitan la participación ciudadana, por ejemplo. ¿Por qué dicen privatización? ¿Por qué dicen fracking cuando en ningún lugar de la ley se usa la palabra fracking? Ok, lo más preocupante, sin duda el aspecto de privatización es muy preocupante, pero no es el único. Es la violación a más de un derecho humano que se está haciendo con esta iniciativa. Porque se está violando el derecho al agua, al derecho a saneamiento. El derecho a saneamiento ni siquiera existe. Y no puedo abundar demasiado, pero sí les pediría que averigüen qué quiere decir el derecho a saneamiento. No es limpiar el agua como mencionan en la definición de este articulado. En el artículo 10 hay una definición de derecho a saneamiento que no tiene nada que ver con lo que Naciones Unidas dice al respecto. El derecho a la salud, porque se le abre la puerta al fracking. Sí, se ha repetido 1, 2 y 3 veces por varios diputados que defienden esta iniciativa que no se menciona en lo absoluto fracking. En efecto, y cuidaron muy bien que no se mencionara ni gas de esquisto, ni fracking, ni nada que pudiera parecerse a ello. Sin embargo, cuando uno lee la definición del uso industrial, dice claramente que será cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo bajo cualquier procedimiento. Ahí no me van a decir que no cabe el fracking. Ahí cabe perfectamente el fracking, y lo peligroso de esta tecnología es el agua residual que conlleva. Se utilizan entre 9 y 29 millones de litros de agua mezclados con tóxicos que hoy en día no se sabe cómo limpiar. Porque mira, si tú ves un mapa de los publicados por la Comisión Nacional del Agua, vas a encontrar que en el país, en todos lados hay agua subterránea. No importa en qué región puedan hacer cualquier actividad de este tipo, va a haber un efecto que no se va a saber por dónde va a llegar ni a dónde va a llegar. Mucho de lo que se expresa en la Ley de Aguas Nacionales, como la cuestión de los preceptos, es una serie de mentiras, porque se juega con el léxico, se juega con los conceptos. Muchos conceptos están dobleteados, no permiten una claridad en la ley. Creo que ahí claramente explican que hay un debate, hay inconformidades, sí dicen, apuntan que hay un atentado contra los derechos humanos de privatizar y del negocio que va a fraguar el gobierno, porque le van a cobrar al erario público por gestar infraestructura que después van a concesionar a privados que van a lucrar. Entonces nosotros le están quitando recursos económicos a la población para beneficiar a particulares. Eso se llama un robo absoluto y total, una inequidad y una falta de justicia. Los recursos económicos que pagamos con nuestros impuestos tienen que ser para beneficio total, pero no es así. Hay un cierto estrato estrecho que genera productividad y recursos económicos que sí paga impuestos, y hay una gran cantidad de seres que viven en la informalidad. Y ahora quitar más dinero para beneficiar a particulares, ese es un tema que está en este debate. Y han salido artistas en defensa de esta situación, como es el caso del vocalista de Café Tacuba. Vamos a ver este video que lanzó. El 5 de marzo pasado fue aprobado ilegalmente por las y los diputados el dictamen por el cual se aprueba la Ley General de Aguas. No podemos pensar en una idea de progreso si este contamina el agua, si contamina la tierra, si contamina el aire. Estamos haciendo un llamado al corazón
a lo verdaderamente importante, a lo verdaderamente esencial, defender nuestra agua, defender nuestra tierra. No podemos pensar que las corporaciones y la clase política se adueñen de estos mal llamados recursos, porque no son recursos, son bendiciones. Ahí están las palabras del vocalista de Café Tacuba, quien lanza un video para defender el derecho humano. Como hemos explicado en estos videos, hay bastante desinformación. Hay un debate al respecto porque dicen que con esta Ley General de Aguas no va a poder haber investigaciones científicas que logren discernir, evidencien cuál es la condición que está teniendo el agua a lo largo de los diferentes contextos en los que nos encontramos. Le vamos a dar el seguimiento correspondiente y emitiendo la información para que todo nuestro auditorio esté consciente de lo que está sucediendo. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez, espero que se la haya pasado muy bien en esta emisión y espero verlo en un próximo capítulo aquí en Opinión y Libertad. Hasta pronto.